es que hemos ido a comer a un restaurante, una fonda, por los alrededores de Aceitunilla, y de repente hemos visto que al final del restaurante había una mesa vacía, y en esa mesa, que estaba reservada, había un pequeño plato lleno de castañas y al lado una vela blanca. Esa era la mesa reservada para los difuntos. Pues entonces vio que había como una cosa alta, negra, que dijimos que eso era el demonio, que no era cosa buena. ¿Tienes camino, compañero? Así que te aguardamos. Pues y casi lo agradezco, Iker, porque se empiezan a escuchar además pisadas campo adentro y... ¿Ahora mismo? Y bueno, ahora mismo. Cree que es una fiesta de personas, pero esa música es rara, le pone la carne de gallina. Vuelve a mirar con el rabillo del ojo por encima del camino de tierra y observa que no hay nadie tocando instrumentos. Y llegó al pueblo y luego se metió para el pueblo, se metió para casa y le dice a la mujer: ¿pues qué te ha pasado? Pues vienes asustado y ¿qué es lo que te ha pasado? Todavía hay ciertas canciones. Todavía en algunos pueblos, ya saliendo hacia la zona de Salamanca. Hablamos de una zona, para quien no lo conozca, inserta, incrustada entre grandes montañas, al norte de Cáceres y al sur de la provincia de Salamanca. Legendaria y mítica como ninguna otra. Gracias a los viajes de Alfonso XIII, de Buñuel y su película polémica Tierra sin pan, de Maurice Legendre y los primeros antropólogos que hablaban de una tierra habitada por una etnia diferente. Todo eso ha variado mucho, evidentemente. Las Urdes es un lugar maravilloso, un lugar donde el progreso ha llegado, un lugar donde las casas rurales han quitado las viejas chozas de piedra y pizarra. Pero ojalá no me equivoque y la conexión con el misterio continúe. Quizá podamos aprender de esas voces antiguas. En noches límite, según la tradición, y por algo será, en noches en las cuales el mundo de los vivos, de lo que está físicamente vivo y de lo muerto pero vivo, se unen, están más cerca que nunca. La línea es muy delgada. Acudíamos a las Urdes en aquellos primeros viajes con una imagen un tanto fantasmagórica y oscura. La leyenda supera cualquier cosa. Para los más jóvenes, ¿queréis una muestra? Era como si la pobreza, para muchos la incultura, yo creo que es injusto, se mezclase con creencias. También se podría pensar que en un lugar no contaminado por las presiones de las ciudades y del pensamiento moderno, estaba más vivo todo eso tan extraño que tenemos de fondo, los seres humanos y la naturaleza. Camilo José Cela leía unas páginas que aterraban a las personas congregadas. Eran páginas de ni más ni menos Gregorio Marañón. Este médico acompañaba a Alfonso XIII en un viaje a las Urdes. Páginas, es muy breve, que demuestran cómo eran las Urdes de los años 20, 30, 40, incluso 50. En Rubiaco, cuando la gripe, creyeron que era el fin del mundo y mataron las cabras y se las comieron y mejoraron todos. El señor cura de Ladrillar piensa que algún muerto, sobre todo los viejos, mueren asesinados por los suyos para quitar una boca. El cura sospecha que las madres matan a sus hijos y toman el pilo para ganar dinero. Cerezal. En la epidemia de gripe entraron en una casa donde estaban muertos el padre, la madre y una hija de 2 años. Y la otra hija, de meses, aún vivía y chupaba el seno de la madre muerta. Este era Camilo José Cela leyendo solo unas páginas el diario ese aterrador de Gregorio Marañón. Lo que vio el viaje real cuando se decidió a emprender ruta hacia la zona de leyenda, hacia la zona maldita, en aquel tiempo, repito. Mi recuerdo, mi abrazo para los cientos de amigos jurdanos que tengo. He dedicado un libro, El paraíso maldito, a esta historia, escrito hace muchos años, y les tengo un enorme afecto y cariño por todo lo que me han enseñado. Pero lo cierto, y lo saben ellos, es que la leyenda era esta. ¿Qué ocurrirá ahora? Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Noche especial, ¿eh? Una noche especial, una noche de penumbra, una noche en la que los velos están medio levantados y en la que estamos en contacto no solamente con el lado invisible, sino con lugares mágicos. Lugares donde, fíjate, hacías referencia a ese viaje de Alfonso XIII y de Gregorio Marañón y de su séquito. Era un momento en el que en España ya había carreteras, ya había automóviles, los trenes corrían veloces de arriba abajo, los telégrafos y la prensa traían ideas de todo el mundo, pero precisamente en ese lugar aislado
todavía vivían en ese universo daimónico, todavía vivían las antiguas creencias, todavía se sentía ese estado especial de conciencia en el cual estás en contacto con otra cosa. Ha habido otros sitios en el mundo, y hablaremos, que en esas mismas circunstancias, ser una isla de, entre comillas, pobreza en medio de un mundo de progreso, seguían también aferrados a esas antiguas creencias. Con Fermín Agustí, como siempre, Noel Calero. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Tú has viajado mucho a las Urdes y también aflorarán recuerdos, sin duda, esta noche. Recuerdos, escenas, visiones. Una imagen que te venga de las Urdes, una diapositiva ahora mismo. Una diapositiva. Yo creo que llegando a Camino Morisco, por la noche, siempre viajábamos y siempre viajamos de noche. No era muy tarde, serían las 11 y pico, cuando vemos como de uno de los laterales asciende una señora completamente enlutada, muy bajita, 1,20 m más o menos, calcularía yo. Parece que ha salido de la nada. Después de estar escuchando tantas historias como habíamos estado oyendo los días anteriores, fue una imagen que se me quedó clavada, porque eran muchos los que hablaban de gente anciana, pero los ancianos eran los más reticentes a contarte esas historias. Y yo decía, ¿qué hará esta anciana a las 11 de la noche saliendo de la nada, completamente enlutada y yendo hacia la nada? Porque el pueblo más cercano estaba todavía a unos kilómetros. Y pensé, ¿verdaderamente es una anciana de las Urdes o es una aparición? En aquel viaje hace 22 años, y hay una persona, he mencionado Lorenzo Grandes, que podría evidentemente ratificar lo que digo, íbamos asombrados. Llegamos hasta un pueblo que ha recorrido ahora Javi Pérez Campos en esta constante correa de transmisión que nos separa. Yo leía a Benítez, evidentemente, en la quinta columna, y contaba una serie de casos ocurridos con muertes después de encontrarse con una luz o una aparición. Eran palabras mayores. Y evidentemente, pues prácticamente 8 años después de que Benítez descubriese algunos casos, y a los meses o al mes de publicarlos, nos fuimos para allí. Y éramos 2 reporteros, repito, muy jóvenes y muy ingenuos. Acabamos de cumplir prácticamente 18 años, recién sacado el carné. Ver aquel mundo que todavía existía, aquellos pueblos sin luz que todavía existían, aquellas casas de pizarra, prácticamente tal y como las habíamos visto en los viejos documentales, nos impresionó. La noche, por ejemplo, ahora en las Urdes, es impresionante. Pero os digo una cosa, la naturaleza, las sierras, el serpentear de las carreteras, los picos, las crestas, había algo tan feroz en todo eso, tan poderoso, tan enigmático, que era inolvidable. Aquella noche, y creo que no lo he contado nunca, aquella noche nos cerraron la fonda que había en Nuño Moral. No había muchos más sitios en las Urdes para dormir. ¿Os imagináis a Lorenzo y a mí, tan jóvenes, con la cabeza llena de historias que nos habían contado? Historias de sombras errantes, de figuras sin rostro, del demonio que se aparece, de espectros, de espíritus, de niños que vagan, como ha contado Carmen, de la nada hacia la nada. Con todo eso en la cabeza, no tenemos sitio para dormir. Yo iba con el coche de mi padre y Lorenzo a mi lado. Y dijimos, ¿dónde nos metemos? Sería esta hora más o menos. Vimos un camino muy cerca de Aceitunilla y nos metimos. Había un olivo y nos pusimos a medio dormir. La fantasía corría duramente en nuestras cabezas, evidentemente. A estas horas sería más o menos, con mucho cansancio, observamos que una figura, alguien embozado en una manta, está a mi lado junto a la ventanilla del conductor. El susto os lo podéis imaginar. Era un hombre con una especie de gorra, muy arrugado, era un ser humano, y con una especie de manta de pastor por encima. En ese momento nos asustamos, no sabíamos qué quería. Nos hablaba pero no le entendíamos. Yo tenía la ventanilla bajada un poquito y él metió los dedos para intentar abrirla. El nerviosismo en mi compañero y en mí fue enorme. Repito, teníamos 18 años, estábamos en una tierra para nosotros marcada por la leyenda. Era la primera noche, habíamos llegado de noche. Y entonces observamos cómo el hombre lo que quería es que nos fuésemos de allí a cualquier costa. Yo metía la marcha atrás, aquello no arrancaba, y entonces observamos que aquel individuo, un poco como cojitranco, muy lento caminando, había dejado su vehículo muy viejo, un viejo SEAT 124, creí ver, en mitad de las sombras, impidiendo nuestra salida. Le vimos abrir la parte en perfil, digamos, del coche, la parte del maletero, y sacar una vieja escopeta y venirse hacia nosotros.
No sé cómo salimos de allí. Quizá Lorenzo lo podría contar también. Lo que sé es que no sabíamos dónde dormir. El terror nos había dominado. Empezamos a maldecir la idea de viajar a esa tierra de los misterios. Y en la única gasolinera en entonces de Cambroncino, de Camino Morisco, pudimos más o menos, ya no dormir, claro, sino permanecer ateridos de frío una noche como hoy hace 22 años. Y entonces en la gasolinera escuchamos que alguien dice, nunca lo comprobamos, ojo, pero escuchamos que alguien dice al echar gasolina al tío Orencio, que era el que llevaba la gasolinera, ha aparecido una mujer abierta desde la tráquea hasta la vagina en este camino y está llena de piedras. Os aseguro que no sé si eso era verdad o no, y no he querido ni comprobarlo, pero nuestro espanto duró mucho tiempo. Seguimos investigando durante unos días. Ahora en aquel lugar, que yo no sé si sigue teniendo esa magia, espero que sí, está Javier Pérez Campos, que creo está muy cerca del punto exacto donde a mí me pasó eso. Javier Pérez Campos, 1:52. Buenas noches, amigo. Hola, Iker, muy buenas noches. ¿Tú sabías la anécdota o no? No tenía ni idea. Pues y escucharla desde aquí, desde luego, es impresionante porque esto está en la más absoluta soledad, está justo además empezando a caer la bruma en la montaña, está empezando a lloviznar un poco, y después de todas las historias que llevamos escuchando a lo largo de estos días y estando aquí en soledad, a las puertas de un lugar muy especial, pues estoy bastante impresionado. Javi, estás en un camino cerca de Aceitunilla, un pueblo maravilloso, pero que mantiene todavía la esencia de las urdes antiguas. Hay muy buena gente en Aceitunilla, pero la pregunta que yo lanzaba a la audiencia, y la verdad es que tenía cierta angustia, ¿no? Hace mucho que no viajo a las urdes. ¿Sigue existiendo la magia, la conexión con lo ancestral, con lo daimónico, con lo imposible, como decía Santi? Bueno, existe absolutamente, y todos los compañeros, tanto José Alberto, Israel, la periodista que viene con nosotros, y yo, pues hemos quedado impresionados por todas las cosas, porque Iker, todavía hoy en algunos pueblos que estamos visitando y de estos alrededores es fecha de difuntos. Es una noche poco propicia para andar por los caminos. Algunos vecinos nos han relatado cómo, a pesar de que salían de sus casas en plena noche para recorrer algunas aldeas, para acudir a algunas alquerías, pues hace muchos años que dejaron de transitarlas cuando se ponía el sol, por experiencias aterradoras que vivieron, que llegaron a acabar con la vida de algunas personas. Y aquí hemos vivido cosas, Iker, como, bueno, abandonar la A5, era justo la tarde-noche del 31 de octubre, veníamos con un embotamiento, ¿no?, con un atasco enorme desde Madrid, de repente torcemos hacia el Gasco, nos adentramos ya en las entrañas de las urdes, y ahí dejamos de ver a nadie. Durante varios kilómetros conducimos en absoluta soledad, en absoluta oscuridad, y hay un momento en el que al cruzar el pantano Gabriel y Balán entramos en un pueblo, y al torcer una curva muy cerrada nos salen al paso 4 figuras de pequeña estatura que llevan una especie de ropajes al viento, llevan en lo que debería ser la cara una especie de caja con unas facciones muy básicas dibujadas pero muy efectivas, y empiezan a hacer una especie de danza alrededor de nuestro coche cuando nos ven aparecer por allí, ¿no? Eran las únicas 4 personas que estaban en el pueblo y estaban como disfrazadas de una forma, con unos atuendos que parecían todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver ahora, ¿no? Era algo como muy básico pero muy impactante. Y hoy, por ejemplo, otra de esas escenas que nos demuestran que la magia sigue viva en este rincón de España es que hemos ido a comer a un restaurante, a una fonda, por los alrededores de Aceitunilla, y de repente hemos visto que al final del restaurante había una mesa vacía, y en esa mesa, que estaba reservada, había un pequeño plato lleno de castañas y al lado una vela blanca. Esa era la mesa reservada para los difuntos. Pues querido amigo, más gráfico no se puede ser. Lo hemos entendido perfectamente, pero es que ahora nos va a contar Carmen una historia que ocurre en el camino de Aceitunilla, y tú nos vas a dar más datos nuevos, porque Javi, lo asombroso, yo en aquel libro, en aquel estudio, que ahora comprendo que al final es el acta notarial de un mundo que muere, el acta notarial de un mundo que creo que es importante y que tiene una enseñanza, aunque sea críptica, ¿no?, pero que va muriendo con el paso del tiempo, evidentemente. Me alegra mucho que Javi se haya encontrado con esa energía, con esa fuerza, con esa creencia, con esos casos. ¿Cómo serían los casos típicos de las urdes? Para que nuestro público y sobre todo fuera de España nos entiendan. Bueno, pues como muchos casos de encuentros con lo extraño, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo,
Uno de los que más me impresionó, el caso de Marcelino Carrero. Hay un pueblo que luego nos contará Javi cómo es, Río Malo, quedaos con el nombre. Río Malo de arriba apenas vive nadie ya. Es tremendo el aspecto, ¿no? Encaramado en los últimos riscos de las Urdes. El año de 1950 fue muy lluvioso, estaba todo enfangado, todo lleno de charcos, y Marcelino Carrero, como tantas otras veces, volvía de faenar en el campo. Y entonces él cuenta que observa siempre delante de él y dándole la espalda una figura que le parece muy alta, muy espigada, muy delgada. En un principio piensa en un vecino. Imaginaos los dos, sabiendo que van hacia un pueblo donde no hay prácticamente nadie. Había 7 u 8 vecinos ya en la época. Lo que más le sorprende es que no hace ruido. Su pisar extraño en esa especie de traje o capa con la que habían fundado no hace ruido. Y él sí que lo hace, evidentemente, al pisar físicamente con sus viejas alpargatas por esos charcos y barro. Se fija en la cabeza, es muy pequeña. Le da miedo, no sabe qué hacer. Si quedarse parado en mitad de la noche a bramas, como este individuo, en un momento cree que es algo que no tiene explicación. Y justo cuando está pensando en eso, ese ángel, porque le llamaron ángel en la tradición y mito de las Urdes, fijaos en la escena, por favor, amigos oyentes. Hay un risco, yo he estado poniendo la mano en ese risco. Hay unas piedras laterales que suben, que más o menos se despeñan realmente hacia unas aperturas y unos barrancos. Esta figura se pone en paralelo, siempre según este hombre que vivió impresionado hasta el final de sus días por lo que vio. No hay nadie, solo silba el viento, y esa figura, como si fuera una especie de sombra enlutada, gira, entonces le ve el perfil y ve que intuye que hay como una sonrisa, pero una sonrisa sardónica, una sonrisa que no inspira nada bueno. Acto seguido, las piernas de esa figura suben por un trecho y o se desvanece o se tira por el barranco. ¿Qué ha observado? Lo que sabe hasta el final de sus días es que eso fue absolutamente real, no fue un sueño, no fue una fantasía, y muchos otros vecinos lo habían visto. ¿Tú has encontrado casos nuevos, viejos y nuevos, desconocidos, sorprendentes? En ese camino de Aceitunilla no había cementerio en la zona, tenían que ir hasta un pueblo cercano a Nuñomoral, a veces llevando en canastillos o como recogió en su día Buñuel a través del río, con muchos cadáveres de niños, porque la mortandad infantil era tremenda. Con un niño empieza esta historia, desgraciadamente con un niño muerto. En una noche como estas empieza esta historia que te ha contado Araceli, ¿no? Sí, Araceli nos contaba, pues cómo ella dejaba, era una de esas personas, ¿no?, que ha dejado de transitar este camino, concretamente este camino Iker en el que estamos ahora mismo, de Aceitunilla a Nuñomoral, un camino por el que hemos recogido casi una decena de testimonios de gente que se ha encontrado con lo que parece la misma figura, el mismo ser que sale al paso cuando uno menos se lo espera. Pero lo más tremendo, Iker, es que algunas de estas personas nos han dado algunos consejos para guarecernos de este tipo de apariciones y para saber reaccionar en caso de que esta noche nos saliera alguna de ellas al paso. Y una de estas mujeres, Clementina, nos decía que cuando ella empieza a conocer este tipo de cosas, llega a vivir una de ellas, que escucharemos más adelante, aprende algo y es un saber casi ancestral que nos ha transmitido hoy. Y es, si escuchas una voz desconocida en mitad de la noche que dice tu nombre, no respondas. No es mal consejo. Escuchamos a Araceli. Yo pido, por favor, que la audiencia ponga toda la atención. Por cierto, Fermín Agustí, compañero, hasta en una noche de Urdes, una noche como hoy, una noche tan especial, tenemos buena noticia. Es decir, las Urdes se convierten en algo importante para el inconsciente colectivo. Buenas noches, Iker. Efectivamente, Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Gracias, compañero. Un placer. Me alegra porque muchas personas van a conocer historias que desconocían, por la que nunca se habían preguntado, seguramente. ¿Qué nos cuenta Araceli, una mujer como tantas otras que ha vivido ese tiempo mítico en las Urdes? Hay documentos que no son fáciles. El propio habla a veces de una zona rural potente como las Urdes. Luego lo desciframos si hay algunas zonas que no entendéis bien. Pero es tremendo porque esta mujer, con esta humildad, nos habla de una escena que tiene que ser lo peor para una madre, ¿no? Ir a enterrar a su niño muerto. Ir a enterrar a su niño muerto. Escuchemos. Yo había acabado de dar a luz y entonces tuve un niño que no me nació bien, la verdad. Y lo fueron a enterrar a Niño Moral, que es donde había el cementerio entonces, que aquí no había cementerio. Y entonces, pues al venir para arriba era ya oscureciendo. Y en ese momento, pues él, en estas vueltas que hay ahí, pues él se le hizo que iba un coche para allá.
iba un coche, pero luego todo se volvía a mirar y esperar, y el coche no pasaba por donde él. Y luego, pues lo que vio, cuando ya venía él por la carretera, para la otra parte del río, de esta parte de frente, pues entonces vio que había como una cosa alta, negra, que dijimos que eso era el demonio, que no era cosa buena. Qué fuerza en la descripción, una cosa alta, negra. Siempre hay un prototipo, ¿no? Unas figuras que desde luego dejan muy claro, sea lo que sean, que no tienen nada que ver con nosotros los humanos. Bien sea por la altura, bien sea por la agilidad, bien sea por la expresión, comprendemos que tienen algo superior a nosotros. Eso genera miedo. No podía ser cosa buena. ¿Cómo acabó este lance, Javi? Pues lo que ocurre es que esta persona, el marido de Araceli, empieza a rezar en cuanto ve a lo lejos esta figura de gran altura, llega a fijarse, pasa tan cerca de él que llega a fijarse que parece que tiene pezuñas en lugar de pies, que está completamente erguido, que los ojos le brillan con una fuerza especial, tiene los brazos pegados al pecho, parece que está esperando, le dice Araceli, a los pies del camino, y lo que ocurre es que cuando está casi a escasos metros de esta figura, él cierra los ojos y la imagen, cuando los abre, se ha desvanecido delante de él, y ellos lo achacan a que este hombre había rezado, se había encomendado a Dios y eso le había salvado. En el camino donde está Javier Pérez Campos ahora mismo a las 2:04, hay una historia que a mí me sorprendió mucho, por la cantidad de testigos. Había personas, recuerdo perfectamente a mi buen amigo Pedro en las Urdes, que había aprendido de la vida europea. Como buen jurdano, volvía a su tierra sin tierra, su tierra sufrida, porque es la tierra que ellos quieren, y con sus ahorros, pocos o muchos, quería vivir donde vivieron los suyos. Pero lo curioso es que ellos también se encontraban con el misterio. Daba igual el cambio, es como si estuvieran de alguna forma conectados con la tierra y su misterio. Y es que en ese camino donde ahora mismo está Javier Pérez Campos, se habla de un personaje en concreto, de uno, el niño blanco. Con toda la historia de Pedro Martínez, pero también está la de Juan José Azabal y 10 amigos que le acompañaban una noche de julio del año 87. Iban hacia Aceitunilla, volvían desde Nuño Moral, iban charlando por el camino tranquilamente hasta que escucharon una especie de silbido en un principio. Ese silbido se fue convirtiendo en un terrible grito. Se quedaron muy extrañados, pero siguieron caminando, cuando de repente escucharon un alarido y vieron que este salía de un pequeño matorral que había. Se acercaron y vieron una especie de figura blanca. Ellos lo describían en un principio como una tela que se balanceaba, una tela blanca. Se fueron acercando más para ver qué era, y describe perfectamente un ser de menos de 1 metro de estatura, al que no veían el rostro porque esa especie de sotana blanca, como lo describieron, sudario que tapaba su rostro, impedía que se le vieran las facciones. Eso sí, decía que tenía una cabeza desproporcionada, unos brazos muy delgaditos, pegados, y que algo que les llamó la atención era que también ese niño tenía unos calcetines también blancos muy brillantes. No daban crédito a lo que estaban viendo, pero eran 11 testigos los que estaban contemplando esa aparición de lo que parecía ser un niño. Comenzaron a acelerar el paso y lo último que escucharon fue otro terrible alarido cuando ya se alejaban y solo veían esas vestiduras blancas moviéndose con el viento. Los ecos de esta aparición tan arquetípica, niño blanco, ¿siguen vivos, Javier? Sí, siguen vivos, y los vecinos lo recuerdan muy bien. Como te digo, hay personas que decían que cuando llegaba la noche, aunque antes atravesaban estos parajes, estos lugares, pues ahora se quedaban en casa, no se atrevían a salir por este tipo de sucesos. Algunos hablaban también de que este niño se había aparecido como un preludio, ¿no? Como si estuviera avisando algo, y lo relacionaban también pues con la historia, siempre entre la leyenda y la realidad, de un niño que murió en este lugar, en este paraje, a manos de unos sacamantecas. Que luego contaremos en otro lugar con Israel Espino, la periodista que está haciendo una labor fenomenal rescatando nuevos casos en las Urdes, porque ella está en otro sitio. Y yo sé, me ha dicho Iker, yo de verdad que lo estoy pasando un poco mal, porque es lo que ocurre. No es lo mismo estar en estos lugares cuando uno ha hablado con decenas de personas
que le han contado con la fuerza de la verdad, sea cual sea la naturaleza de lo que se aparece, con la fuerza de la verdad, y uno lo detecta cuando está solo cara a cara con los testigos. Cuando uno ha recopilado un montón de vivencias de este tipo, estar en los lugares es distinto. Parece que los propios lugares varían. Parece que nos quisieran decir algo en un idioma incomprensible. El caso de Pedro es otro de los importantes en torno al niño blanco. Alguien, como digo, que se marcha de las Urdes, se va al centro de Europa, a la zona más próspera de Europa, parece que se olvida en la mente todo eso mágico y ¡pum! De todas formas, sabe y es consciente de que se encontró con el mismo niño blanco en el mismo camino donde está ahora mismo Pérez Campos. Él volvía de dejar a su novia, volvía en su moto, era por la noche, y justo en el muro del cementerio ve una especie de luminaria, que una chispa, lo describía él. Cuando se va acercando, esa chispa parece que ha tomado forma, que se ha convertido en una persona. A las puertas del cementerio para la moto y ve como una especie de niño, él dice que de 5 o 6 años más o menos, completamente vestido de blanco de nuevo, pero una cosa que me llamó la atención es que él lo describía como un blanco muy fuerte, hasta tal punto que tiene que poner su mano como una visera para ver de qué se trata. Resplandeciente. Exactamente. Una figura muy resplandeciente que le mira fijamente. Además, el testigo se queda con esa mirada de preguntando ¿qué hago yo aquí? Una mirada un poco ausente. No dice nada, no le habla nada, sigue mirándole, empieza a dar la vuelta al muro del cementerio y desaparece. Es entonces cuando a Pedro le entra el miedo, el pánico, no sabe lo que ha visto. Ese niño, ese ser ya no está allí. Él coge su moto y se va corriendo. Llega a casa de su abuela, en Aceitunilla, y su abuela, fíjate cómo son las tradiciones y cómo era la gente mayor y lo que creía en los espíritus, en las ánimas. Él llega a la vivienda de su abuela, va por un vaso de agua porque está muy alterado, y su abuela, cuando lo ve, antes de que él pueda hablar, le dice: no te preocupes, sin tú saberlo te eché el responso de San Antonio Bendito, que se aparece por estos caminos como la figura de un niño blanco. Es tu protector contra los espantos. Las protecciones, los ensalmos, los conjuros, las bendiciones, todo un mundo mítico que se ha mantenido vivo durante milenios, probablemente, durante muchos siglos por lo menos, y cuyos últimos resplandores o retazos comprendemos. Has conocido a otra de esas venerables ancianas de las Urdes, tía Clementina, que ella en sus carnes vivió otra experiencia, que no es única, que yo no sé qué tendrá que ver con el inconsciente colectivo, con las apariciones, con los arquetipos, con la conciencia profunda, pero lo cuentan con una fuerza que es tremendo, y es ir por un camino, no muy lejos donde tú estás, y no encontrarse con una figura, sino con dos en paralelo que aguardan, ¿no? Aguardan algo. Javi. Sí, ocurre justo también en esta carretera, por eso la hemos elegido, porque es un lugar pródigo en este tipo de sucesos, y nos han dicho que era una de las donde más se habían producido este tipo de fenómenos. Tía Clementina nos relataba cómo, viniendo por aquí, cuando esto aún no estaba asfaltado, cuando era un camino de tierra, de repente dice que a lo lejos ve algo flamígero, algo que tiene una luz tenue, pero que resplandece en medio de la noche. Ella viene desde Navalmoral y viene a la localidad de Aceitunilla. Y allí, poco a poco, ella se va acercando y tiene el presentimiento de que hay algo que no es normal, de que hay algo que es casi demoníaco, dice ella, y empieza a rezar también. Pero cuando se va acercando, se da cuenta de que esas dos llamas, lo que parecían dos llamas de fuego, en realidad son dos humanoides, dos figuras que están uno a cada lado de la carretera. Y ella sabe que tiene que pasar por el centro de esas dos figuras, porque al otro lado, en el pueblo, a escasos metros de donde ella está y donde están también esas dos figuras, están sus hijos solos en casa, y Clementina teme que estas dos figuras que le han salido al paso puedan hacerle algo a sus dos hijos. Las dos figuras que esperan a ambos lados del camino, he escuchado en lugares muy diversos esta misma descripción, incluso en la zona de la Ribera de Navarra, una persona cerca del cementerio, estas mismas noches, dos figuras, sea lo que sean, paralelas, aguardando, que en la lejanía, este testigo en concreto pensó que eran dos números de la Guardia Civil con sus capas antiguas en la noche,
azotadas por la noche. Y cuando piensa eso y se va aproximando, ellas dejan el hueco del centro, camino de tierra, no se mueven como dos torres, y cuando está ya demasiado cerca como para huir, siendo un hombre de honor, se da cuenta de que no tienen aspecto de guardias civiles precisamente, que son muy altos. Y durante unos minutos interminables, don Francisco caminará a 1 metro de él a la izquierda una de estas figuras, a otro metro a la derecha otra, y después, aterrorizado, quedará preso del miedo, acurrucado, un miedo como nunca había sentido, junto a una roca. Allí le despertó el día y contó siempre esa historia, vivió en sus carnes. ¿Qué son estas historias? Escuchemos a tía Clementina. No es sencillo, hay pasajes que no son tan sencillos como estáis escuchando, pero hay que aguzar, ¿no?, los sentidos y poner el oído fino, porque ahí está la fuerza de personas con nombres y apellidos que cuentan cosas increíbles, ¿no? Ahí estaban las dos figuras esperando en el camino donde está nuestro compañero. Llegué al valle, ay Dios mío, había un hombre ahí, yo tenía que pasar por ahí, y había un señor ahí, y otro aquí, pero aquello negreaba como los carbones de la lumbre, negreaba como un tizón, nada más se le veían 4 ojos como 4 candiles, se veían los ojos según le brillaban los ojos, según brilla ahora eso, brillaban los ojos de aquellos rojos y brillos. Yo dije, Dios mío, ¿cómo yo pasaré por ahí? Yo dije, Dios mío, ¿cómo pasaré yo por ahí? Negreaba como el tizón, recordando al duende Tiznao, ¿no? Otro de los personajes míticos de las Urdes. Vamos a hacer una cosa, Javier, te dejamos emprender ruta, porque va a ser otro lugar que, si cabe, es más tremendo. Es Cavaloria, es un pueblo abandonado completamente, donde la escuela se quedó sin alumnos, donde las pizarras todavía siguen, quizá con la última lección escrita, donde el tiempo ya se ha apoderado de todo y el silencio. Y sin embargo, en ese pueblo muerto, muchas historias demasiado vivas en la noche. ¿Tienes camino, compañero? Así que te aguardamos. Pues y casi lo agradezco, Iker, porque se empiezan a escuchar además pisadas campo adentro de algún animal que debe andar por aquí. Y ¿ahora mismo? Y bueno, ahora mismo. Desde hace unos minutos se escuchaban esas pisadas porque es un camino pedregoso, y se escuchaban las piedras muy fuerte, como si hubiera algún tipo de animal, no sé si quizá algún jabalí o alguna cabra. Espero que cabra no, por lo que has contado antes, vamos. Sí, bueno, ha sido muy impactante, porque hemos podido grabar también antes una gran cabra negra, y ha sido impresionante, porque bueno, al final muchos de estos casos siempre acaban relacionándose con el maligno, ¿no? Muchos creen que es el demonio, el mismo demonio el que se aparece por aquí. Las ánimas por un lado y por otra el demonio, la figura potente. Pero tú estás escuchando los pasos ahora mismo, Javi. Sí, ahora mismo no. Ahora han parado. Bueno, si hay cualquier novedad al respecto, por favor, pues queremos escucharlo también, a ver qué puede ser, a ver si podemos identificarlo, ¿de acuerdo? Y perfecto, yo estoy por aquí. Vale, y cuando puedas, sale raudo hacia ese nuevo punto de conexión en esta noche de ánimas, ¿te parece? Estupendo. Gracias, compañero. Una nochecita tremenda la que estamos dando con estas historias. Eso es lo que nos dicen. Iris nos dice: no responderá el nombre cuando es de voz desconocida en México. Se dice que es la muerte y si respondes te va a llevar. La conspiranoia dice: caldero con castañas y velas para el difunto. Mezcla de miedo y admiración por la cultura de honra a los difuntos. Marco Antonio Alvarado, Las Urdes, El paraíso maldito, gran obra de Iker. Y antes de tener el placer de leerla, colocáis dicha zona y notaba que la magia impregnaba todos y cada uno de sus parajes. Para la gran afición de Iker por esta zona, no hizo sino corroborar que no era yo el único que me había atrevido a oír tan misteriosa y a conocer tan misteriosa comarca. J. Flechillas dice: la voz de esa mujer que cantaba daba la impresión de recoger siglos de tradición, miedo y respeto hacia las ánimas de las Urdes. Sí, señor. Yo recuerdo en seranos o reuniones de los más ancianos como algunos se arrancaban de improviso y había hasta voces góticas en lo que contaban, casi del inconsciente brotaban. Había una conexión con lo más profundo, con lo que habían escuchado, lo que habían vivido. Y todo esto tiene una reflexión que ahora comentaremos, una reflexión profunda, mucho más allá, de verdad, de que si da miedo o no da miedo, que es lo más superfluo, porque yo creo que hay un conocimiento profundo en todo esto. Hay un saber antiguo, poderoso, humano,
dentro de todo esto. No lo desperdiguemos, ¿no? Con uy, qué miedo, si no da miedo, que me parece muy bien, sino hay un mensaje en todo esto. Desde luego, un culto por la muerte, que podremos estar de acuerdo o no, pero una presencia de algo real, una conciencia de que vivimos y morimos, a diferencia de la vida de urbanitas que tenemos nosotros, que creemos que nunca nos vamos a morir. Bombardeados por todo tipo de mensajes, pensamos que siempre vamos a ser muy jóvenes y que siempre vamos a comprar cosas, tener la mejor casa, el mejor coche, la mejor ropa, pero eso de la muerte es para otros. En otros pueblos se sabe perfectamente que la muerte es parte de la aventura de la existencia y está presente siempre. Roberto Martín dice: como jurdano en la distancia, os doy las gracias por emocionarme de nuevo al oír cómo tratáis a mi tierra. Siento el sabor de su miel sentado en mi curva de Arrolobos, viendo el balcón de la casa de mis abuelos. Misterio, ancestros, pero especialmente buena, noble y gente de honor. Gracias. Indiscutible gente de honor. A veces es una chispa, una luz, un sonido, decían, tu voz en la noche que te llama, alguien que te llama. Hay como una especie de inicio de los acontecimientos. Y luego incluso un psicólogo, un psiquiatra, un estudioso de los arquetipos puede decir: es la mente humana la que en contacto con la naturaleza genera algo. Es que, oiga, lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Váyase usted, como estaba Javi Pérez Campos, váyase usted a solas a un bosque, váyase usted a solas en la noche a un camino, váyase a solas al lado del mar o dentro del mar. Y entonces todo lo que es usted y lo que se cree que es, se queda en nada. Porque la madre naturaleza muestra su fuerza. Vivimos de espaldas a la naturaleza. Cuando miramos la naturaleza, pasan cosas, consideramos increíbles, que no podemos creer ya en ellas. Pero ¿qué les pasa a las personas que viven en contacto con la naturaleza siempre, como estas gentes de las Urdes? Que ven un espejo diferente, que no están desconectados. Lo interpretarán a su forma, pero están viéndolo. Gregorio Martín Domínguez hablaba de una música. Me lo han contado decenas de veces. Antes de aparecerse alguna música. ¿Pero cómo era esa música? Y me decían, como varios instrumentos a la vez. No quiere decir que sea alguien tocando instrumentos a la vez, sino lo que llega al cerebro es como una sinfonía extraña que no se parece a nada. Está con sus cargas de uvas. Es la época dura de las Urdes, años 50. Y entonces Gregorio se acurruca inconscientemente junto a la vera del camino. Que no le vean. Cree que es una fiesta de personas, pero esa música es rara. Le pone la carne de gallina. Vuelve a mirar con el rabillo del ojo por encima del camino de tierra y observa que no hay nadie tocando instrumentos, que esa música se ha apoderado del ambiente, esa extraña sinfonía. Y de pronto observa, como nos contaba la Javier Pérez Campos, lo que parecían llamas, unas llamas en el camino. ¿Os imagináis? Diría el experto científico, bueno, un fuego fatuo, pero resulta que él ve como esas formas flamígeras, 6 u 8, empiezan a aparecerles una especie de brazos, de cabezas, de piernas. Y hay una extraña danza o movimientos. Él siente un miedo terrible y empieza a rezar. Empieza a clamar a las alturas porque cree que algo demoníaco, con esa música del infierno, ha venido a por él. Y entonces le ocurre lo peor. Se le cae uno de los sacos y él se precipita hacia el camino. Y él confiesa que cree que ha llegado a su fin. Pero no ocurre eso. Resulta que, como si fuese una especie de ensoñación, aquello se va desvaneciendo y se queda impregnado en el aire hasta que desaparece como humo. Pero ese hombre, hasta el último momento de su vida, dice que lo más importante que vio, cuando fue consciente de que había cosas incomprensibles, fue en ese instante. Qué interesante, Santi, porque hay ese mensaje inicial, se abre la campana de irrealidad, todo empieza a ser posible, y quizá yo lo pienso últimamente, es porque hay personas que están ligadas a la naturaleza. Nosotros no podemos creerlas, entre comillas, porque estamos viviendo, pues ya ves cómo, entre paredes, amiantos, luces, ordenadores. ¿Qué demonios vamos a saber nosotros ya nunca de la fuerza de la naturaleza? Claro, hay no solo personas sino lugares como las Urdes, porque mira, en todas las zonas rurales del mundo hay leyendas que pasan de padres a hijos, historias más o menos truculentas, más o menos sobrenaturales, pero son historias. Lo que a las Urdes y a otros sitios que tradicionalmente han estado aislados les caracteriza es que no estamos hablando de historias legendarias que has oído en una noche en un campamento, en una noche en un fuego, en una reunión social. No, estamos hablando de historias con testigos que siguen vivos. Que siguen sucediendo. Es aquello que alguna vez he comentado aquí, de por qué en los libros de los historiadores de la antigua Grecia, en los libros de Heródoto, de repente se veía tan normal como una invasión de tal pueblo a tal otro, que de repente pues una pastorcilla fuera acosada o violada por un fauno, o que tal o cual figura política tuviera cierta conversación con un dios o un semidios. Si creemos
al historiador cuando decía que en aquella época primitiva los pueblos invadían a otros pueblos, había tales movimientos migratorios, tal rey sucedió a tal otro? ¿Por qué esas anécdotas o esos otros actos que también los registran sus libros tienen que ser menos verdaderos, tienen que ser más inventados? Era otra realidad. Era otra realidad la que imperaba en aquellos días y la que aún queda residual en determinados sitios. Fíjate, Santi, qué interesante tu clave, como siempre, ¿no? Otra realidad que es una parte de la realidad, compleja y plural, pero que nosotros ya no miramos. Hay una periodista, que es Israel Espino, que trabaja para el diario Hoy, que hace una labor magnífica y que se ha unido en esta investigación, aunque, como decíamos, Javi está en soledad, en ese punto de Aceitunilla, va hacia otro, y ella también, y creo que igual le estamos dando la noche, ¿no? Pero ella lleva ya muchos meses sacando historias, sobre todo de las urdes de toda Extremadura, un trabajo fantástico que yo recomiendo, repito, yo lo he leído en los blogs del diario Hoy. Lo recomendamos porque lo que hace falta es gente que siga esta tradición tan a contracorriente pero tan maravillosa de registrar todo este conocimiento real, esta otra realidad que dice Santi, que cuenta con nombres, apellidos y testigos. Ella fue con alguno de mis trabajos, me lo confesaba, pensando evidentemente en una transformación de leyendas. Le pasó como a mí, que de repente vio que las leyendas hablaban, tenían nombres, apellidos, hijos, muertes, fechas de defunción. Cerca de Cambroncino, no sé en qué punto exacto estará ahora nuestra amiga Israel. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Estoy cerca de Cambroncino, en el barrio del Teso. ¿Estás en el barrio del Teso? Estoy en el barrio del Teso y estoy bastante impresionada, como decías. No es lo mismo que te cuenten las historias a la luz del día que conocer gente que las ha vivido y estar aquí de noche. Bueno, es que además te compadezco en ese aspecto, Israel, porque el barrio del Teso es una especie de despoblado que hasta los años 70 creo que tuvo vida, que ciertos acontecimientos truculentos también ayudaron a su despoblación, se hablaba de brujería, pero si te parece empezamos porque estás en una zona que si tiene algo potente es que se cuenta un lance entre un hombre y una luminaria, que puede ser tomada como ánima, como figura extraña, lo que sea. En el año 17 alguien muere, hemos contado alguna vez esa historia. Lo asombroso es que tú sigues la pista, y esto me parece maravilloso, Israel, y vas a encontrar otras personas que fueron también mártires de lo insólito en esa misma región y quizá con las mismas luces. Efectivamente, bueno, como bien sabes, aquí es donde se apareció la famosa luz de Ribera Oveja. Exacto. De hecho, el barrio del Teso, donde me encuentro, si te lo describo un rato, está empezando también aquí a chispear. Quiero que cientos de miles de personas, Israel, sepan dónde estás. Haznos una fotografía, por favor. A ver, ahora mismo estoy en medio de un bosque rodeado de casas en ruinas. Son como 4 o 5 casas con los tejados caídos, los tejados de pizarra antiguo. Por las puertas se ve lo que era la antigua casa, incluso alguna chimenea. Ahora mismo, más que ver, intuyo lo que tengo alrededor. Y te lo puedo contar porque lo sé. Mira, a mi izquierda tengo las luces, ya un poco lejanas, de Cambroncino y de la iglesia de las Lástimas. A la derecha tengo justo el paraje por el que apareció la famosa luz de Ribera Oveja. Surge un camino que llega hasta Ribera Oveja y hay un río, un vado, donde transcurrió toda la historia esta que me comentabas, que ahora hablaremos. Y justo detrás de mí, todo bosque, tengo el pico de la Corderina, donde también sucedió en 1920 un suceso de lo más tenebroso. Es que el barrio del Teso, yo te puedo decir que es de lo que más me ha impresionado a mí de las Urdes. Tú recuerdas una vez, Carmen, con un aguacero impresionante. Queríamos conocer... Una riada que nos cayó, además, comenzó a llover tan fuerte que no podíamos salir de un portal donde nos resguardamos porque había ríos verdaderamente que bajaban por esas calles empedradas, sí, era terrible. Y el barrio del Teso, que según contaba el cronista Félix Barroso, uno de los grandes promotores, ¿no?, de los misterios de las Urdes, había tenido esa mala fama entre comillas, ¿no? Pero Israel, en este lugar ya abandonado, que tiene que impresionar pero de forma tremenda esta noche, tú recopilas la historia conocida entre comillas. Era la de un pastor, Nicolás Sánchez Martín, que se encuentra en ese lugar donde estás con una luz y que al final, después de que esa luz se le lance hacia él y hacia la caballería, porque como decimos, era un hombre echado para adelante,
y le llega a sacar el cuchillo, aquello que parece inteligente se lanza como una bola de fuego hacia él y después de unos tiempos muere como en una pintura digna de Goya, ¿no? Ajá, claro, y esta es la historia que conocía, la que investigó JJ Benítez y luego tú. Mi sorpresa es cuando vengo yo a investigar, además esto ha sido hace poco, este verano, y me encuentro con una segunda parte que no conocía. Que no conocíamos ninguno. Bueno, sí, parece ser que me cuentan que cuando Nicolás llega muerto de miedo, porque llega muerto de miedo, de hecho entra por el barrio del Teso, llega hasta su casa, le cuenta a su mujer qué ha pasado, justo ese día o al día siguiente un chico joven del pueblo, bien parecido, guapetón, me comentaban, pues dice que él tiene narices a enfrentarse a lo que sea, que a él, que Nicolás se ha asustado de una tontería y que al día siguiente va a ir él a buscar, a ver si de verdad le sale la luz, que le salga el candil, que le salga algo. Le dice su madre, que es con quien vive, que por favor, que no vaya. El muchacho, como te digo, un chico joven, apuesta que sí, que él va. Estamos escuchando, no sé si has escuchado la campana de la iglesia de las lástimas. De una auténtica joya en las Urdes, ¿no? Una de las construcciones preciosa. más emblemáticas. Sonando las campanas, de fondo de la crónica no está nada mal, de la iglesia de las lástimas en Cambroncino. Iglesia que fue testigo, ojo, mudo, de todo lo que está contando Israel. Cuéntanos, te escuchamos atentamente. Efectivamente, pues como te decía, el muchacho decide que él va a ir a la noche siguiente a la zona donde apareció esta luz. Efectivamente va con una escopeta cargada. Él le dice a todo el mundo que él no tiene miedo porque su escopeta le va a proteger. Cuando llega dicen que directamente se le apareció la luz, se le echó encima y que cuando volvió al pueblo apenas podía decir que la escopeta no le funcionaba, que se le había encasquillado, que intentaba disparar y que no podía, traía la cara negra. Cuenta que estaba tan mal que lo tuvieron que llevar rápidamente a las calabazas y allí cuando le vio el médico le dijo: denle lo que quiera porque tiene la sangre hecha agua, es lo que me contaban, y no pasa de las 5 de la mañana. Y efectivamente cuentan que a las 5 de la mañana murió. En un pueblo que hoy no existe, 2 víctimas, ¿será posible por un fenómeno parecido? Vamos a escuchar a tía Clementina contando esa historia. La hemos comprendido perfectamente en toda su goyesca estructura, ¿no? El hombre que se atreve contra el misterio, la cara negra. En el caso de Nicolás Sánchez Martín, en el año 17, el primer caso, parece ser que incluso el médico de las Urdes de aquella época, Victoriano Sánchez Hoyos, le practicó los botones de fuego. Ese hombre se había quedado casi frigorizado. Ese hombre había perdido temperatura y era como una especie de muñeco de cera. Murió con extrañísimos dolores, oficialmente quizá por una neumonía complicada. Nadie supo. Lo que pasa es que hay documentos concretos. ¿Lo sabrá de este caso, de esta historia? ¿Recuperará Israel esa historia si quedan algunos legajos en alguna tumba? Es asombroso. Escuchemos ahora en la voz del pueblo, en la voz que recordaba el eco de esa historia. Tiene mucha fuerza. Escuchamos. Y al pasar, él venía por el camino montado en la bestia y la cosa esa luz, como una farola, un compañero hasta que lo vino y lo trajo al pueblo. Y llegó al pueblo y luego se metió para el pueblo, se metió para casa y le dice a la mujer: ¿pues qué te ha pasado? Pues vienes asustado. Vienes asustado y ¿qué es lo que te ha pasado? Y entonces llegó otro mozo allí, un mocetón bien guapísimo y fuerte y todo, y dice: ay, sois unos cobardes, mañana voy a casa de Palomero. Y llevo una escopeta puesta encima de la pared, si hay, pues apostó la muerte. Pues llevaron a las calabazas y le dijo: ay, bobo, ya no tienes salvación. Dice: trae la sangre y echa agua, pedir de él y todo lo que pida, que no dura más vivo hasta las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana murió. Aquello no me se olvida a mí. La sangre hecha agua, un terror tremendo. ¿Tú crees, Israel, que se podrán recuperar documentos, datos, existirán algún lugar, alguna ficha de entierro, algo de este posible mártir, ¿no? De este fenómeno extrañísimo que mantuvo el miedo, ¿no?, durante una época larga en esa zona de Riberoveja? Bueno, al menos lo intentaremos. Tú sabes que si no aparecen en un momento suelen aparecer en otro y cuando menos te lo esperas. Lo intentaremos. Pero hay más historias. El barrio del Teso fue un barrio de brujas.
el barrio del Teso fue un barrio tocado por acontecimientos muy macabros que han pasado prácticamente a la espalda de donde estás, ¿no? Ha habido casos de, por desgracia, los famosos sacamantecas, que es lo de siempre. Muchas personas piensan que son personajes de ficción. Yo lo digo muchas veces, oiga, sacamantecas existió, el hombre del saco existió en Almería, ni más ni menos, nombres y apellidos y miles de legajos de información. El hombre lobo, entre comillas, existió en Allariz, Orense, documentos 3100 en un acta judicial. Es decir, los nombres se han convertido en algo tan fuerte que han eclipsado a las figuras reales, y los sacamantecas, como se investigó en su día con mucho detalle, actuaron justo donde estás tú ahora mismo. Efectivamente, y además estoy justo a los pies, como te decía, rodeada de bosques, a los pies del pico de la Corderina, de un pico que dio nombre a uno de los crímenes más horribles de la década de los años 20 aquí en España. Fue precisamente en 1920, al comenzar la década, concretamente el 22 de septiembre, cuando una pastorcilla, se llamaba Francisca Sánchez, tenía 12 años, y iba acompañada de otro pastor, también de cabras, pues se encuentran pastoreando cuando se acerca un señor y les dice que bueno, que les da un trozo de pan. Fíjate tú también un trozo de pan. Un trozo de pan a cambio de que le ayuden a cargar unas colmenas de corcho de las que había antiguamente. El niño se ofrece rápidamente, pero el señor dice que no, que prefiere que le ayude la niña. Al poco tiempo, no pasa ni un día, encuentran a la niña no solamente muerta, sino que la habían abierto en canal desde la laringe hasta el pubis, también en horizontal, formando una cruz perfecta. Además he encontrado en hemeroteca los periódicos, La Voz, por ejemplo, de Madrid, el ABC también lo recogió, y la habían arrancado y se habían llevado el intestino delgado, se habían llevado el corazón y el páncreas. No solamente eso, sino que a 2 metros de donde aparece la criatura encuentran una jícara de porcelana con restos todavía de sangre. La habían punzado en el cuello y de allí habían vertido directamente la sangre en la jícara, en el pequeño vaso de porcelana, y se lo habían bebido y la habían dejado allí. A las 2:37 en Milenio 3, en la cadena SER, yo creo que cientos de miles de amigos han sentido la misma parálisis que hemos notado nosotros al contarlo Israel también, y al estar viendo esa escena, decíamos goyesca, de pintura negra, ocurrido en un lugar que luego atrajo la mala fama, ¿no? Y la sensación, como a veces pasa, de estigma en un sitio donde pasan los crímenes. No conocía tanto detalle concreto de auténtico vampirismo y que ocurría en las Urdes, que es lo que faltaba, en aquellas Urdes donde por un pedazo de pan, tierra sin pan, dijo Buñuel, se acababa en crimen horrendo. Hay una cosa que nos interesa, Israel, y es que tú acudes a las Urdes, tú has peinado Extremadura buscando un montón de leyendas, de antropología, de misterio, y te sorprende de inmediato lo que te encuentras, ¿no? Es como un vergel lleno de historias sorprendentes, lleno de apariciones, y que se concentra incluso en estas noches. Para el periodista, yo creo que es algo fabuloso e inesperado, ¿no? Fíjate que yo soy extremeña, adoro mi tierra, es una tierra muy rica, como tú sabes, en tradiciones, pero yo sinceramente pensaba, yo había leído tu libro, y yo pensaba que eso se había perdido. Yo pensaba que hacía ya años que tú lo habías escrito, que JJ Benítez anduvo por aquí. Yo pensaba que todo eso ya se había perdido, ya no estaba. Y cuando me planto aquí, sin conocer a nadie, yo no venía, pues mira, hablar con esta persona o con aquella otra, no. Empecé a pasearme por los pueblos, a hablar con la gente, y me quedé blanca realmente del montón de historias, porque no son leyendas. Es que yo investigo las leyendas, pero lo que me encontré aquí es que no es leyenda, es historia. Pasó antes de ayer, le ha pasado a la gente que me lo está contando. Por ejemplo, a mí me dejó impresionadísima Clementina, que la habíamos escuchado antes. Cuando yo me la encuentro la primera vez en una parada de autobús, yo iba detrás de una aparición del diablo, que me interesaba mucho, de otro señor que la había visto, que además había encontrado en tu libro. Le pregunté por ella y ella me dijo que no conocía esa historia, que no conocía a ese señor. Llevamos ya un rato hablando y pensé para mí, bueno, claro, no puedo tener tanta suerte, es normal. Entonces se queda Clementina callada, me mira y dice,
Yo, señora, lo que le puedo contar es cuando yo me encontré con el diablo. Esto es muy de las Urdes, ¿eh? Imagínate lo que es eso para un periodista. Me temblaba la mano, me temblaba la grabadora. Y es uno detrás de otro, no es un caso, no Total. son dos. No es una persona, no son dos. Es en cualquier pueblo que vayas, a poquito que investigues un poco, te encuentras una maravilla antropológica, te encuentras un tesoro, te encuentras la magia que sigue aquí viva. Y yo te digo, la leyenda convertida en historia. ¿Cómo me gusta, Estamos Israel? aquí, vive la leyenda. Claro, escucharte con ese entusiasmo, porque muchos colegas lo que pasa es que no se meten a investigar, que no se van a preguntar, y entonces piensan desde la lejanía, como nos puede pasar con otros temas. Tú lo has vivido, y la pregunta, y hecha en el barrio del Teso a estas horas de la noche, ¿qué se estará viendo, no? Porque yo, cuando escucho estos testimonios, es que siento que hay una verdad, siento que me están contando algo absolutamente real. Imagino que la pregunta te lo has hecho también tú. Muchas veces. No sé qué es, no tengo ni idea, pero sé que la gente no me miente. Yo sé que la gente no me miente. Además, incluso puede mentirte una persona. Puede ser, puede gustarle mentir, puede que se le vaya la cabeza. No te pueden mentir 10 personas el mismo día. Y no te pueden mentir, además tú los estás mirando a los ojos, los estás viendo. Tú sabes que hay algo. Y el problema que por eso a mí ahora mismo me da respeto estar aquí en medio del bosque, en el barrio del Teso, entre casas abandonadas, es que llegas a la conclusión de que realmente hay algo y que no sabes qué es, pero que lo hay. Israel, que espero que hagamos muchísimas cosas en esta nave del misterio, que nos encanta encontrar periodistas con ese entusiasmo y esa ilusión por descubrir y sin ningún tapujo, ¿no? Zambulléndose en el misterio. Seguimos en contacto y desde luego si esta noche ocurre cualquier cosa, seguimos en línea directa de alguna forma. Gracias, amiga, muchísimas gracias, hasta la próxima. Un saludo. Luego el ejemplo de cuando alguien se decide a lanzarse es el misterio. Quien la abraza y entiende que está tocando un material impresionante. Material, por ejemplo, es una aparición que a mí me encanta. En esta noche de ánimas, de alguna forma, continúan, son días muy especiales, ¿no? Con mucho sentimiento. Una de las historias que a mí me impresionó por la sonoridad del término es cuando alguien, si no recuerdo mal, en el pueblo del Cerezal, me dijo: eso son cosas de aquellos. Y yo digo, ¿de qué aquellos? ¿A quién se refiere con los otros? Y me dijo una palabra que nunca he olvidado: cortejo de gente de muerte. En Nuño Moral, en el año 35, hubo un caso de cortejo de gente de muerte. Una señora, se llamaba Martina Gracia. Ella estaba muy malita, estaba enferma. Al lado de su casa, la gente comienza a oír una especie de cabalgadura. Un caballo que se acerca, rebotando las herraduras en el suelo. Los mozos que estaban cerca preguntan ¿quién va? ¿Quién va? Era lo normal. Nadie contesta, con lo cual se asustan un poco. Podían ser ladrones, podría ser mala gente que se acercaba hasta la vivienda. Vuelven a repetir quién va y en la oscuridad empiezan a ver un caballo. Un caballo en el que iban montadas dos figuras. Cuando se acercan para ver de quién se trata, se quedan pálidos, mudos, porque ven que es gente muy extraña. Se van acercando más, ven que su pelo es negro y lacio, que la cara es muy blanca, que las manos que cogen las riendas son largas y huesudas y que llevan una especie de faldón que tapa sus piernas. No saben qué hacer, no saben qué decir. Esas dos figuras comienzan a alejarse, pasan por un puente y de repente ven como tanto el caballo como las figuras se esfuman. Era el cortejo de gente de muerte. Venían a buscar a la persona enferma, que ya era difunta. Historias parecidas muchas, con nombres. Teresa Iglesias Rubio, lo he notado de mi propio libro, escrito ya hace, repito, 15 años, parece mentira. María Cruz Vizcaya, Consuelo Rubio Remigio, Juan Rubio, Rosa Remigio, en el Asegur, un pueblo que Buñuel llamó Tortuga, porque parecían caparazones de tortuga emergiendo de la propia montaña. En el Asegur, en los años 60, Juan y Rosa están regando su poquina, como dicen ellos, tierra, que han conseguido después de años de esfuerzo. Y escuchan, y esto es curioso, un nombre que viene desde la noche, que viene desde el bosque, que viene desde el lugar de lo innombrable. Juan, Juan, Juan. Claro, les da mucho miedo, son dos, marido y mujer, se esconden. Me lo contaba la mujer a mí en un serano en el Asegur, en el año 1995. Se esconden y entonces
ven una especie de luces o globos que estallan. Fijaos, Santi, en las descripciones, ¿no? ¿Qué esconderá esto? Luces o globos que estallan en el camino. Ellos están escondidos y entonces ven una especie de figura idéntica a lo que ha contado Carmen. Parece un joven herido, alguien moribundo. Va con una especie de babero largo o batín y arrastra las piernas. ¿Qué descripción?, me decía la mujer. Parecía alguien con las piernas de acero, con las piernas metálicas. Allí se quedó el mito del hombre con chancas de acero. ¿Qué significará esto, Santi? Esa es la pregunta más extraña, más imposible de resolver. ¿Qué significará esto y por qué se muestra con esta grandeza de simbología? Yo lo hablaba hace unas horas, ¿no? Ningún guionista te cuenta esto. Hacen una película y el guionista no llega a comprender esa figura con pelo lacio montada en un caballo que se desvanece, o el chancas de acero, o lo que nos ha contado. Es que es imposible. O sea, se llega donde no llegan los maestros de la ficción. A riesgo de resultar reiterativo, yo me imagino que ahora mismo hay miles y miles de amigos de Milenio 3 que están fascinados, que están incluso asustados. Otros estarán pensativos escuchando esas historias de las urdes. Y también habrá otros, muchos evidentemente, que dirán, bueno, esto son cosas de analfabetos, cosas de gente del campo, de gente sin formación. Yo a esos les quiero proponer una reflexión. ¿Y si los analfabetos somos nosotros? ¿Y si nosotros hemos perdido un lenguaje? Hemos perdido una forma de leer la realidad. 3:28. Quizá esta hora haya llegado siguiendo la senda, ¿no?, de Ignacio de Arcelo, Ignacio Carral, Maurice Legendre, Ferrés, Salinas, Juan Antonio Pérez Mateos, tantos viajeros jordanos que no creo que hayan estado de noche en el sitio donde está Javi, seguro, porque hablábamos de un pueblo muerto. Por lo menos queremos tener una foto de ese pueblo muerto donde prosiguen las investigaciones. Javier, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Mucha gente nos pregunta por tu voz, si es que tienes mucho frío o realmente estabas muy impresionado. Sí, o ambas cosas. Las dos cosas. La gente decía que estabas un poco acongojado. Sí. Bueno, vosotros me conocéis y sabéis que sí, hay lugares que me impresionan y no me avergüenza reconocerlo. ¿Cómo debe ser? De ese camino entre ese cementerio de Aceitunilla y un Nuño Moral, donde nos llevan días diciendo no se os ocurre ir allí, no se os ocurre ir allí, pues imaginaos estar allí en esta noche, además tan cerca de la noche de difuntos. ¿Has sabido algo de los pasos, de la alimaña que rondaba? Pues hemos estado, José Alberto y yo, indagando por la zona, hemos subido a la parte donde escuchábamos los pasos y, bueno, no hemos visto ningún animal, pero sí hemos visto que hay casitas por ahí cerca con algunas, pues, unos patios, digamos, y puede ser pues que hubiera por allí algún tipo de animal. Es lo más normal, ¿no? ¿Estás en Cavaloria? Sí, estoy en Cavaloria, en el pueblo muerto, al lado, al pasar, nada más pasar Río Malo de abajo y al lado del río que escuchamos a lo lejos. Y te puedo decir que además ayer estuvimos en el pueblo de Río Malo de arriba, que está a varios kilómetros de aquí, y hubo una historia que me dejó muy sorprendido, que me dejó sobrecogido, porque dicen que allí en ese pueblo solo habitan 3 personas, solo hay 3 habitantes, y el resto del pueblo está también abandonado, prácticamente. Y allí nos decían que ese pueblo, que Río Malo, había recibido ese nombre precisamente porque pertenecía a 2 hermanos que se habían peleado por el agua del río, porque no había otro agua por allí, y habían terminado envenenando el agua hasta matarse el uno al otro. Esta historia yo no la conocía, pero claro, encaja perfectamente con la toponimia, ¿no? Con el nombre. Hay Río Malo de abajo y Río Malo de arriba, y el Río Malo de arriba es como un lugar donde yo recuerdo, cuando lo conocí en su día, pasaba el camión de la carne cada semana. Otro mundo, ¿no? Muy aislado, muy aislado. Y donde estás ahora es un lugar, como tantos otros, por ciertas circunstancias, que se quedó sin nadie, no otras personas, sin un alma. Y parece que solo el misterio, las apariciones o cosas similares rondan por ese lugar, ¿no? Sí, ni un alma, porque hace décadas el pueblo tuvo que ser abandonado por miedo a que al construir el pantano de Gabriel y Galán, pues el pueblo pudiera quedar anegado por el agua del embalse, y precisamente por eso lo abandonan. Y ahora está en completa soledad, las ruinas, solo quedan las ruinas de las casuchas hechas de piedra
y de pizarra, está todo lleno de escombros, y es un lugar que también impresiona precisamente por la soledad de la zona, aunque se encuentra más cerca de una urbe, que es ese Río Malo de abajo. Es un sitio, como digo, completamente abandonado, con las casas que solo conservan la estructura, las raíces de los árboles se meten entre medias de las ventanas, y justo aquí, Iker, ocurre también una de esas historias que hablábamos antes de muertes, pues a causa del misterio, ¿no? En este caso la víctima fue Pelayo Crisótomo. En el año 77 aparece una especie de vendaval, una fuerza, él dice que le teletransporta prácticamente, que le arrastra desde el pueblo de Las Herías hasta este lugar donde me encuentro ahora mismo. Y es una fuerza descomunal y misteriosa porque solo él se siente, es arrastrado por ella. Y al final, Iker, después de que este hombre, de que Pelayo viviera esta experiencia, le marcó tanto que a los 2 días acabó quitándose la vida colgándose de un puente. El aspecto desolado, el lugar remoto y las historias que fluyen y continúan. De momento vosotros no os habéis topado con el misterio directamente, ¿no? A nivel de luminarias, de sonidos, solo de testimonios, de momento, que queda mucha noche, ¿no? Sí, de momento solo hemos recogido testimonios, pero desde luego, Iker, yo me he llevado una enorme sorpresa al ver que eran decenas de ellos que fluían de forma absolutamente natural. Es cierto que, por ejemplo, en Río Malo de Arriba nos encontramos cierta cerrazón a hablar de estas cosas. Nos reconocían que habían oído historias de fantasmas, que las conocían perfectamente, pero no querían hablar de ellas. Y bueno, Israel nos contaba cómo ella misma le habían dicho que hablar de estas cosas era casi como invocarlas, y por eso algunos preferían optar por el silencio cuando se les preguntaba por ellas. Hablar de estas cosas a veces es invocarlas. Pues buena noche, Javier Pérez Campos. Que la noche purgana daimónica nos ofrezca sorpresas y